El tema de la homosexualidad es un tema, decía, delicado, pero que es necesario que nosotros dialoguemos acerca de esto. Entonces, estaremos, por ejemplo, hay las verdades, pues, las verdades a veces no se quieren comunicar, ¿sí? Y usted puede ver aquí, hermanos, que si conocemos la verdad, dice la Biblia, que seremos verdaderamente libres. Entonces, la gente no puede ser libre si no se le da la verdad. Sin embargo, ¿verdad? También existe el otro lado de la moneda, existe el antónimo de la verdad. El antónimo de la verdad es la mentira. Entonces, Satanás, como león rugiente, usa, hermanos, la mentira para tratar de hacer que la gente tropiece y cometa cosas que son completamente erradas. Entonces, y lo que trata de hacer es alejarnos del favor de Dios y nuestro Padre para que nosotros quedemos cautivos y entonces perdamos nuestra libertad que Jesucristo gestionó pues con su propia vida. Amén. Ya me gustó la palabra gestionar. Entonces, usted vaya anotando solamente los puntos importantes, ¿verdad? La verdad nos hará libres, aunque del otro lado existe la mentira que trata de cautivarnos. Entonces, la verdad liberta, la mentira cautiva. Entonces, de esta manera, en relación al homosexualismo, hermanos, o la homosexualidad, se ha creado una campaña ya de hace rato, una campaña en la que, hermanos, de convencimiento en la sociedad, primeramente. Y yo aquí veo como que hay un tipo de proceso, hermanos, de parte de la iniquidad y de la maldad para que la homosexualidad ya no sea, usted sabe que antes era una enfermedad psicológica. Bueno, antes decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que era un problema psiquiátrico y problema psicológico. Era una conducta, exacto, anormal. Entonces, de ahí pasó a que debía ser aceptada. Y empezó a ser aceptada. Y veíamos el martes predicando en libertad. El Señor me daba un rema acerca de que en Sodoma y Gomorra la maldad ya había aumentado tanto que la homosexualidad ya no era opcional, ¿verdad? Sino que ya era obligatoria. Porque cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿qué querían hacer los hombres y la gente de ese lugar? Querían abusar de ellos, o sea, era prácticamente como que estaban obligando a aquellos hombres, a los ángeles, pues. Pero vamos aquí, mire. Entonces, la idea de esta campaña de convencimiento en la sociedad actual es para que este comportamiento sea visto como algo normal. De manera que si lo vemos, por ejemplo, en videos, en películas, en canciones, es más, hasta en caricaturas. Ahorita vamos a entrar aquí a un video que yo quiero que usted lo vea y que con la ayuda del Señor, a ver si cuando lo editemos, podamos bajar ese video para ponerlo pues en la predicación. Entonces, pero mire, es decir, que verlo como una normalidad, como un derecho, ¿sí? Para que nosotros veamos a los homosexuales como una minoría marginada a la que se le impide un derecho. Esa campaña, hermanos, ha llegado entonces a extremos que el que se vende a nuestros niños
y a nuestros adolescentes por medio de películas esta situación normal. Y son películas que tienen éxito. Entonces dice, de vender a nuestros niños y adolescentes por medio de películas de éxito esta normalidad. Entonces, ejemplo claro de ello se puede ver en las películas de Disney. Pero yo quiero pedirle que me ayude acá la hermana Yamilet, y le suba volumen ahí para ver y oír.
Bien, bien, mis hermanos. El propósito de este video, pues, es que veamos cómo hay una campaña intensa a favor de la homosexualidad. Vamos a ver lo siguiente en cuanto a este tema. A ver, eh, eh, esta campaña de convencimiento social, hermanos, aún ha usado argumentos aparentemente científicos, aparentemente basados vamos a decir, en investigaciones. Entonces, para demostrar, hermanos, que los comportamientos, ¿sí?, homosexuales tienen una base genética es decir, que se nace gay, que el homosexual nace. Y, hermanos, y que es parte de lo normal. Ejemplo de ello, entonces aquí tenemos un ejemplo. El estudio molecular genético de la orientación sexual. Y entonces surge, según pues, desde el punto de vista científico, el gen gay, que es el gen gay, es el XQ28 en el año de 1994. Y el New York Times, que es un periódico, publicó la noticia y puso en sus portadas, se descubre el gen gay, y como el doctor Dean Hammer del Instituto Nacional del Cáncer trató de ligar una porción de AN del cromosoma X, o sea, el gen XQ28. Entonces, este señor pretende demostrar con eso que, hermanos, que es un gen, que es algo natural, pues, que los homosexuales nacen. Entonces, él estudió 40 parejas de homosexuales y según demostró la existencia del gen, pero dijo que solamente estaría en 5% a 30% de los homosexuales. O sea que no sería en un 100%, pues, sino que solamente se vería esto en un 5% o un 30% o a un 30%. Entonces, él pudo explicar con esto una base genética de homosexualismo. No pudo asentar, pues, científicamente. Incluso las críticas, porque hubo críticas acerca de ello, vinieron, hermanos, de la misma universidad de Yale, ¿sí?, donde el doctor George Rich, el científico en el Colegio de Medicina de la Universidad de Yale, que inventó el método utilizado por Hammer, comentó, fíjese, ninguno de estos resultados es estadísticamente relevante. El tema general, hermanos, en estos días que quiero tocar es destruyendo fortalezas. Porque en la mente de la sociedad, hermanos, se ha estado con esa campaña, pues, de que la homosexualidad es algo normal, natural, y que hasta tiene una base genética, cuando no es cierto, pues. ¿Ok? Entonces, miremos allá. La Universidad de Western Ontario en 1995 publicó, luego de tratar de comprobar la teoría, publicó esto, dijo, nuestros datos no respaldan la presencia de un gen de gran efecto que influencie la orientación sexual en la posición XQ28. O sea, no hay pues tal gen. El doctor aceptó, sabíamos que los genes eran únicamente parte de la respuesta. Asumimos que el medio ambiente de desarrollo también juega un papel importante en la orientación sexual. Entonces, hermanos, acá lo científico quedó anulado prácticamente, no procedió, no tuvo el éxito. Porque de alguna manera, hermano, el medio ambiente en el que se desarrolla la persona juega un papel importante para la tendencia sexual que tenga. Y ahorita de eso vamos a hablar ahora. Tal dice como lo hacen en la mayoría, si no es que en todos los comportamientos. O sea, cualquier comportamiento, hermanos, se da en base al medio ambiente en que nos desarrollamos.
Alguien, por ejemplo, se hace delincuente por el ambiente en que se desarrolló, por la gente por la que se rodeó. Varios puntos que tienen que ver con ello, sobre todo para la administración de estas personas. Porque nosotros no odiamos a los homosexuales, ¿verdad? Los amamos. Incluso si un homosexual viene, hermano, a la iglesia, será bienvenido. Pero el homosexual no debe quedarse homosexual. ¿Me explico? Entonces, en muchas iglesias, iglesias posmodernas, dicen, bueno, son bienvenidos. Es que así son. Y entonces nunca cambian. Y de lo que se trata es que sean aceptados, ¿sí? Por el amor que Dios tiene hacia ellos, pero que empiecen un proceso de transformación. ¿Estamos? Entonces resulta que la homosexualidad no es puramente genética. Y dice, para terminar de rematar el argumento genético, Francis S. Collins, director del proyecto del genoma humano o del genoma humano, dice, comentando acerca de la erabilidad del homosexualismo, en base a los descubrimientos llamados los gemelos de Bailey-Pillard y otros estudios en gemelos, donde la tendencia en gemelos es mayor al homosexualismo que en la población general, sentenció. Y aunque estas tendencias estén ahí, no siempre se desarrollan. Fíjese, alguien puede tener tendencia y sin embargo no desarrollarse. Porque entonces eso tiene que ver con la voluntad de la persona. ¿Me explico? Yo estaba viendo hace rato, estaba comiendo y tenía la televisión encendida y una muchacha decía, en la, ¿qué era? La universidad, cuando ya se iban a graduar, la noche de graduación era, parece. Bueno, entonces en esa noche de graduación decía ella, yo lo que quiero es ese día hacer tal cosa y tener una experiencia lésbica. Entonces, porque eso ya va, hermanos, en la voluntad del hombre o de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, alguien puede tener la tentación, vamos a llamarle así, de tomar un dinero que está ahí en la mesa. Porque siente la tentación. Entonces dice, pero no. Decide o rechaza la tentación. Entonces, aunque estas tendencias estén ahí, dice, no siempre se desarrollan. Hay libre voluntad. Pero también, hermanos, hay factores ambientales. En síntesis, influye, pero no determina. Amén. O sea que hay cosas, pueden haber influencias, pero esas influencias no determinan que la persona tenga que ser homosexual. Entonces, tiene que ver con la libre voluntad. Yo leía en una ocasión un libro que decía, tiene que ver con la libertad de la persona de decidir. Es una actitud incluso aprendida. Vamos a ver acá. En conclusión, dice, se puede decir que no se nace gay. Otro argumento, dice, que se usa para tratar de apoyar esta normalidad es la observación de conductas homosexuales. O sea, este movimiento gay pretende, ¿verdad?, que demostrar que la homosexualidad es algo normal por cuanto los animales la practican. Y sin embargo, la homosexualidad, hermanos, en los animales, dicen los que estudian acerca de ello, que tiene que ver con la ley del más fuerte, pues. Aquí lo vamos a leer. Dice, pero hasta la fecha, a pesar de que en muchas especies se ayuntan machos con machos, los biólogos, los conservacionistas y aún los evolucionistas sostienen que este tipo de conductas son para determinar la jerarquía del macho dominante y que no se puede hablar de homosexualismo en estos casos. Entonces, con lo anterior se evidencia
Se evidencia que la desinformación acerca de las causas genéticas del homosexualismo es falsa. O sea, eso es completamente falso. No hay una base científica. Continuamos con otros puntos. Enfermedad o normalidad. Uno de los grandes logros de estos grupos que promocionan la homosexualidad, hermanos, fue lograr que se desclasificara la homosexualidad y el lesbianismo como una enfermedad. ¿Sí? Que no estuviera dentro de las clasificaciones de enfermedades. Cuando alguien hace muchos años atrás veía que su hijo iba agarrando por otro rumbo, ¿verdad? Que pues tenía tendencias raras, entonces agarraba y inmediatamente lo trataban fuerte, pues, como una enfermedad, como algo que no era correcto. Y hasta 1970, dice, los principales expertos de enfermedades mentales, American Psychiatric Association en Estados Unidos y su contraparte en Europa, clasificaban las tendencias homosexuales y lésbicas dentro de un grupo de desórdenes. O sea, eran desórdenes mentales. Bueno, siguen siendo desórdenes mentales. Porque una persona, hermano, normal, vamos a llamarle así, pues un varón se enamora de una mujer. O le atrae una mujer. Y a una mujer lo normal es que le atraiga a un hombre. ¿Sí? Y nosotros vemos la presión que hacen estos grupos, por ejemplo, en Disney, cómo han ido a presionar para que promuevan por medio de películas, por medio de caricaturas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, hermanos, tiene en los niños son, ¿cómo diré? Son un material dúctil, son los más, ¿cómo se dice? Débiles en su pensamiento, los más vulnerables para meter en ellos, en su mente, la idea, pues. Entonces, pero durante la reunión, dice, de esta entidad que se realiza periódicamente para revisar conceptos, tratamiento de enfermedades y desórdenes de orden psiquiátrico, los activistas pro-gay irrumpieron en la asamblea presionando tanto a través de médicos gay como dentro del mismo foro. O sea, ahora mismo, ¿verdad? Hay médicos que son gay. Hay maestros que son gay. Entonces, esas personas, cuando llegan a cierto nivel de autoridad, ellos mismos ayudan para que estas leyes se vayan promulgando y vayan agarrando fuerzas. Entonces, acá nos dice, aún con amenazas contra los miembros del comité, hasta lograr que retiraran como un desorden psiquiátrico las parafilias denominadas homosexualismo y lesbianismo sin una sola base científica. Luego de lo cual la contraparte europea hizo lo mismo y en 1990 la OMS terminó adoptando la modalidad. Fíjese. Entonces, como es claro entonces, el homosexualismo, hermanos, ha sido expuesto como una normalidad, como un tercer sexo que debe ser parte de la sociedad en base a explicaciones, entre comillas, científicas que tratan de demostrar que el homosexual es normal y que no sufre de ningún desorden, que nace homosexual basado en estudios que no demuestran en realidad que sea así. En fin, es un engaño. Es un engaño para tratar de ganar un derecho. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que la maldad se multiplicaría. Y también dice la Biblia que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, y también vivimos en los días de Lot. Pasamos a la siguiente.
¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Hay muchos textos, pero quizás no vamos a tocar muchos, nada más algunos. El homosexualismo, Dios lo metió, lo puso, hermanos, en estatutos, ¿sí? Vamos a decir, lo puso como un estatuto para que no lo practicara el pueblo de Israel. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No andaréis en sus estatutos. Y recuerden que Canaán es descendiente ¿de quién? De Cam, a quien Noé maldijo. Y contra cualquier, ¿verdad?, enseñanza tradicional, no es que Cam vio la desnudez, nada más vio al papá desnudo. Es que abusó de él. Y de ahí vienen lo que decías hace rato, las maldiciones ancestrales. Entonces en Canaán, hermanos, ahí llega la homosexualidad. Y ellos practicaban todo ese tipo de cosas. Si analizamos el versículo anterior que antecede a las órdenes de Dios contra el homosexualismo, nos dice, y otros pecados de tipo sexual, observamos que identifica este tipo de conductas como un estatuto sobre el cual no hay que andar. La palabra hebrea que significa costumbre, decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica. Fíjese, esto hermanos, la homosexualidad tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, con la costumbre. Se vuelve una costumbre. Mire, si lo vemos en el contexto histórico, eran costumbre entre los griegos que hombres mayores hasta 45 años tuvieran un amante, un joven entre 14 y 18 años, con quien tenía una relación sentimental seria. Los romanos tenían la costumbre de tener jóvenes para uso sexual como demostración de riqueza, y actualmente la campaña de convencimiento social exponen las relaciones entre parejas del mismo sexo como una costumbre normal. Los reyes lo hacían, los griegos lo hacían. Sí, a los romanos les habla en capítulo 1 que los hombres, su mente se entenebreció, ¿verdad? Y se volvieron hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, se vuelve, luego de que se vuelve una costumbre, hermanos, llega a ser una ley. Las costumbres descritas entre griegos y romanos tenían leyes, fíjese, que regían estas prácticas. Y mire qué coincidencia, ¿no? Que en el tiempo o en la actualidad se trata de legislar con leyes que permitan y en ocasiones coaccionen a aceptar las prácticas homosexuales. O sea, no es que si se quiere, es que se tiene. Dicen estos que promocionan la homosexualidad, se tiene que aceptar, dice, aunque no se esté de acuerdo. ¿Qué hizo Lot? Salió a la puerta porque le estaban diciendo, le estaban tocando la puerta. Lot, ábrenos, porque queremos tener relaciones sexuales con los hombres que están en tu casa. Y Lot salió y le dijo, no hagan tal cosa, son mis huéspedes, por favor. Todavía Lot, ¿verdad? De eso, ese es otro punto que algún día vamos a tocar, pero dice, les doy mis hijas, háganle todo lo que quieran, ellas son vírgenes, no han tenido relaciones con nadie, tómenlas, pero no le hagan daño a ellos. Y los hombres estaban cegados por eso. Imagínense que a pesar de que los ángeles, hermanos, los dejaron ciegos, ellos de todas maneras, a pesar de su impedimento físico, ya no me daba el aire,
a pesar de su impedimento físico, ¿qué hicieron ellos? A ciegas buscaban, me imaginé cayéndome, buscaban, hermanos, buscaban la puerta. Yo dije, mejor no lo hago más allá, pero buscaban la puerta para entrar hermanos, a hacer lo que ellos anhelaban. Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo he visto gente homosexual, ciega, sordas. Gente homosexual, hermanos, que por ahí andaba uno con una muletita. Y practicando la homosexualidad. Entonces, se vuelve una ley. Entonces, mire, luego se vuelve un derecho. Todas las campañas emprendidas por los movimientos pro-gay son para reclamar sus derechos. Un estatuto, una costumbre, una ley, un derecho que Dios no quiere que el ser humano siga. Por eso le digo, el tema es, ¿cuál es el tema? Derribando fortaleza. O destruyendo fortalezas en la mente. Entonces, miren lo que la Biblia nos dice entonces. El homosexualismo es una abominación para Dios. O sea, es aborrecible para Dios. Una abominación es algo que le causa asco a Dios. O sea, mire, hermano, entendamos esto y los amigos que nos escuchan y nos oyen a través del Facebook, entendamos, Dios ama al homosexual. Dios ama al pecador. Pero Dios aborrece las actitudes pecaminosas, las actitudes que van en contra de su palabra. Entonces dice Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Hay hombres que han dicho, y a mí me consta pues porque ahora sí que como dijo en el mundo anduvimos. Y entonces decía, no, yo no soy homosexual. Pero te has acostado con hombres. Bueno, sí, pero yo no soy. Ajá. Y entonces, pero eso es abominación también. Los dos han cometido abominación. Entonces, ciertamente han de morir, dice. Y la muerte, hermanos, aquí, hermanos Raimundo, hermanos, que la muerte era física. ¿Me entiende? Era física, sí los mataban. Obviamente, en la actualidad, esto ya se ve, hermanos, de manera espiritual. Y dice, alguien que practica estas situaciones está muerto espiritualmente. Y necesita la vida que Cristo da. Necesita recibir a Cristo en su corazón y tener un cambio de mentalidad primeramente. Entonces, su culpa de sangre sea sobre ellos. Entonces, aquí claramente se ve en este versículo cómo Dios llama al homosexualismo una abominación. Amén. Abominación en hebreo significa repugnante. Mire cómo lo dije, repugnante, como con 10R. Asqueroso, eso significa abominación. Y esta palabra puede traducirse también como idolatría, relacionado directamente al homosexualismo. O sea, la homosexualidad y la idolatría están relacionadas. Es decir, el homosexualismo es un culto idolátrico que inicia con no reconocer a Dios como Dios y no darle gracias, creyendo más en los propios razonamientos, lo que lleva a un entenebrecimiento del corazón, lo que dice Romanos. ¿Sí? Y como no reconocieron a Dios, ni le dieron la gloria, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén.
Y esto dice a la necedad, y la necedad lleva a cambiar la gloria de Dios por imagen de hombres o bestias, lo que como consecuencia atrás trae el juicio de ser entregado. Fíjese, estos hombres son entregados a la lujuria. Y esto termina deshonrando el propio cuerpo, es decir, relaciones contra naturaleza y lesbianismo y homosexualidad. Alguien en alguna ocasión, un psicólogo, pastor, se sentó una vez en una mesa con nosotros, algunos pastores, y empezó a platicar. Fíjese cómo la homosexualidad va contra la naturaleza, dice. Porque dice, perdón por la palabra, pero esa palabra es científica, es una palabra, es un término técnico. El ano no fue creado para ser penetrado, sino para excretar. ¿Me explico? Para sacar, pues, porque es un órgano, es donde desemboca pues el órgano excretor del hombre, de la mujer. Por tal motivo, hermanos, quien ocupa, ¿verdad? Este tipo de relaciones sexuales está en contra de la naturaleza, de lo que Dios creó. Bueno, entonces, lo que parece haber sucedido a las sociedades occidentales, principalmente en donde la industrialización trajo el consumismo de la mano de la publicidad, convirtiendo al dinero en su Dios, desechando a Dios, llegando a negar a Dios el Creador, por teorías de evolución, o sea, es lo que venimos hablando hace rato, filosofías humanas, ideologías políticas, llegando la publicidad a crear ídolos. Fíjese, hermano, ídolos, porque también, hermano, esos ídolos han influenciado mucho a nuestra juventud, a nuestros niños. Ricky Martin, Juan Gabriel, y los niños y las mujeres y los jóvenes cantando esas canciones. Que detrás de esas canciones, la unción que hay detrás de esas canciones es una unción homosexual, satánica. Entonces, ídolos de la música, del cine, del fútbol, entregados a la lujuria y con esto al boom del homosexualismo en la sociedad. Eso está tremendo y es terrible, hermanos. Entonces, el homosexualismo y el amor al dinero. Fíjense que aquí este punto está interesante porque los mercadólogos, los que se encargan pues de ver qué es lo que se vende, qué es lo que deja dinero, ponen sus ojos en el mercado gay porque está creciendo. Porque está creciendo. Y yo no sé, yo me pongo a pensar que todo esto sucedió desde que, oiga, esa camisa que está ahí, ¿es para hombre o mujer? No, es unisex. Yo no sé si de ahí comenzó todo el asunto, pero me pongo a pensar, ¿no? Y entonces un hermano dice, fíjate que compré estos tenis. Oye, pero esos tenis parecen de mujer. No, son tenis bisexuales, dice. Ya no digo unisex, sino bisexuales. Entonces, estábamos hablando por acá. Dice, yo volteo a ver para atrás. Dice, ya que en países industrializados tienen un poder adquisitivo mayor que la media de la población, haciéndolos aún mercados que ameritan estrategias no solo de empresas privadas, sino también de los mismos gobiernos. Fíjese, la publicidad se dirige a ellos y sus necesidades particulares. Un ejemplo de ello es en México. El 18 de marzo de 2010 prevén un crecimiento del 10% en el turismo gay en DF, con la aprobación del matrimonio gay. Con esa aprobación se pretende incrementar, ¿sí?, un 10% del mercado rosa en el DF. Todo lo que tenga que ver con eso. O sea,
Ya hay pues tiendas exclusivamente para eso. Lugares. Y no hablemos de iglesias, ¿verdad? Porque hay iglesias donde el pastor ya es gay. Homosexualismo también es una doctrina jezabélica. No lo voy a tocar mucho de ahí, pero ¿por qué? Porque dice, para los, 1 Timoteo 1:10 dice, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. En este pasaje el homosexualismo es identificado como un opositor a la sana doctrina. Y en el Nuevo Testamento encontramos a varios personajes que se oponen a la sana doctrina. Nada más anoten lo medular. Mire, entre ellos Jezabel, Apocalipsis 2:20, que se dice ser profetiza y que enseña, es decir, ella asienta doctrina y seduce a los siervos de Dios a pecados de tipo sexual. Y la palabra ahí sexual tiene que ver con porneo. Y los induce a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto sucede a una de las iglesias de Apocalipsis que tipifica en una de sus aristas a una de las iglesias de los últimos días. Las iglesias de los últimos días, hermanos, está siendo atacada por este espíritu jezabélico que incluye el lesbianismo y el homosexualismo. Y yo no sé si hablar de esto, ¿verdad? Pero porque pues como dijo alguien, pues el pasado de mío no es tan agradable, pero yo conocí pastores que practicaban la homosexualidad, hermanos que tocaban en la iglesia, ministrando, hermanos. Nosotros teníamos un grupo de alabanza y andábamos cantando por todo Tabasco. Y resulta que entre nosotros traíamos a un hermano que era homosexual, un predicador, que tocaba a los hermanos. Tremendo. Eso estoy hablando de ¿cuántos años atrás? 13 años, 14, 15 años atrás. Y ya se daba. En una ocasión, hermanos, yo vi en un sueño a uno de los hermanos que tocaba el teclado en la iglesia, que resulta que ese hermano, yo veía que estaba como que tenía una máquina de tortillas. Fíjese lo que le hace. Y que iban saliendo niños, iban cayendo niños. Él estaba haciendo así, iban saliendo niños así como en esas bandas de las tortillerías, iban cayendo niños. Y yo decía, bueno, ¿y eso por qué? Cuando me di a la tarea, o no a la tarea, pero el Señor me puso en mi corazón algo, y me pongo a investigar algo, viera cómo mi corazón se partió cuando vengo a ver, hermanos, que la mayoría de los jóvenes de la iglesia estaban practicando la homosexualidad con ese muchacho. Porque joven que llegaba a la iglesia le decía, vamos a la casa, quédate en mi casa. Y se quedaban en su casa. Y uno de ellos confesó. Entonces son situaciones, hermanos, porque este espíritu está seduciendo a mucha gente en las iglesias. El homosexualismo viene a destruir la familia. Es un atentado contra la familia. Es triste, hermano, pero mire, no solamente las familias de la iglesia, sino las familias pastorales. Hace poco saludaba un amigo, un hermano, alguien que la verdad, un hombre de Dios tremendo para predicar, pero que él, hermano, cuando vino a darse cuenta, su mujer andaba con una hermana de la iglesia. Entonces, el homosexualismo, hermanos, trae destrucción familiar, pero mire, definitivamente el destruir a la familia, como Dios la instituyó, degradando a la sociedad, creando familias homosexuales, traería un cambio que tarde o temprano mostrará lo destructivo para el hombre como sociedad. Hace poco, hermanos, se hicieron desfiles gay, donde ellos exigían el matrimonio como se les concedió. Luego se volvieron a levantar porque exigían que se les dieran la oportunidad de ¿qué? De adoptar niños. Y no tardó y en las noticias empezó a salir, hermanos, niños que habían sido violados
por estos hombres, porque no están bien de su mente. No están bien ni de su mente ni en su espíritu. Entonces, es paradójicamente, pero paradójicamente las familias inestables o destruidas son el caldo de cultivo para las tendencias homosexuales. Cuando un matrimonio, una familia, hermanos, se destruye, los hijos quedan a la intemperie. Y los homosexuales parece nada, hermano, pero se acercan a nuestros hijos. ¿Cómo estás? Cualquier cosa ya sabes que cuentas conmigo. Entonces, mire, según lo reveló un estudio danés publicado y reproducido por Renacer, que es una organización académica, recientemente dice un estudio publicado en el prestigiado periódico de revisión de expertos, Archives of Sexual Behavior, proporciona nueva evidencia sorprendente para la influencia de los factores familiares durante la infancia en el desarrollo de la orientación sexual, en donde en resumen la frecuencia de homosexualismo tiene una mayor tendencia en las siguientes circunstancias. Ahorita vamos a entrar allá. Pero en la infancia, ¿sí? Es donde puede gestarse este espíritu, esa tendencia. Por ejemplo, yo nací entre puras mujeres. Fui el mayor. ¿Y qué creen que jugaba yo? ¿No? Mis hermanas estaban allá jugando con su muñeca y querían que yo jugara con ella, pero lo que yo hacía es que como mi mamá dejaba un montón de moneditas así, las agarraba yo y me ponía a jugar. Y mi imaginación, fíjese, agarraba yo 10, 15 moneditas de a peso, de a tostón de aquel tiempo y les empezaba a hacer a todas. Y ponía yo en una libreta José Manuel y de este lado ponía yo el nombre de mi tío o de alguien que yo veía como alguien a quien vencer, pues. Y decía yo, voy a tirar 10 monedas, a ver cuántas caen sol. Yo soy sol y este es águila. Entonces caían 6 sol, ya ponía José Manuel 6 puntos. Mario Suárez, por ejemplo, 4 puntos. Y así me veía, y ya luego sumaba yo, le gané. Eran mis amigos imaginarios. A ponerme a jugar muñeca, pues. Y la sociedad, a veces, hermano, a veces la sociedad, algo decía la hermana de los psicólogos, pero ¿qué de los amigos? Porque mire, los amigos a veces jugando, dicen cosas. A mí me llamaba la atención, yo tuve problemas, hermano, porque terminaba yo peleándome. Terminaba yo agarrándome a golpe con los compañeros porque me veían las pestañas quebradas y me decían que yo era mujer. Porque a veces la misma sociedad empieza a inducir al joven a hacer tal cosa. Yo le decía, yo no soy mujer, yo soy hombre. Y entonces veía yo hacia atrás y yo veía, mi papá es hombre. Mi tío fulano, bien hombre. Según yo, pues, en mi familia yo no veo ningún gay. Y me trenzaba, diríamos, me trenzaba a golpe con ellos. Y cuando alguno osaba, porque hasta eso, algunos compañeros agarraban y pasaban por atrás y ¡paz! Te tocaban la. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me volteaba y tiraba la patada. Y un día yo estaba viendo un baile así de break dance en aquel tiempo que bailaban y se retorcían. Y entonces yo estoy acá viendo el baile y de pronto siento que alguien me da en las pompas y tiro la patada, pero la tiré duro y le di quizás en el brazo, no sé en qué parte le di. Cuando miré, era un policía que me estaba diciendo, bájate de ahí. Le pegué a un policía, mano, le pegué al policía y pegué también un salto y corrí. Pero mire, eso es solamente cosas que pasan a uno, ¿verdad? En los hombres, hermanos, cuando las familias con relaciones paternas son inestables, cuando los padres están ausentes, cuando los padres son desconocidos o están divorciados, cuando hay muerte del padre en la niñez o en la adolescencia,
o que estuvieron con el padre solo hasta antes de los 18 años. El hombre puede tomar la tendencia a imitar la conducta de su mamá. Como profesor, me tocó un caso de 3 niños. 3 niños, yo ya estaban en 4º grado, y cuando yo los ponía a jugar fútbol, tiraba yo la pelota. Ahora le dijo, vamos a patear la pelota. Y agarraban los niños y se agarraban de la mano los 3. Iban detrás de la pelota corriendo como niñas, los varoncitos agarrados de la mano. Mientras los otros pateando, pero... Y entonces los llamé, ven acá, ¿qué pasó, hijo? Así no se juega eso. Es que nosotros no sabemos patear. Entonces me di a la tarea de ir a ver a las mamás y a los papás. Pero me doy con la noticia de que papá no está. No, pues yo con mi esposo me divorcié. No, pues mi esposo se fue con otra mujer. No, pues mi esposo está trabajando en Villahermosa y no está acá. Solamente recuerdo que de los 3, uno de ellos, después que hablé con su mamá, ella le habló a su esposo y el esposo cambió su panadería a ese lugar, allá a Paraíso. Y entonces me dice, maestro, le agradezco mucho, dice, lo que usted nos dijo. Y un día que fui a visitarlo a ellos, porque yo llegaba mucho, pues hacía pan. Y entonces llegaba yo y yo encontraba al niño con las bandejitas acá de pan, iba con la bandejita. Digo, ¿qué pasó, hijo? Y ahí él muerto de risa ayudando a su papá. Entonces, a veces la figura paterna para un varón es importante. Es importante. Luego vamos acá. Yo me recuerdo, hermano, que a esa edad de los 12, 13 años, yo no sé si por consejo o por alguna situación de mi mamá, le decía a mi papá, ¿sabes qué? El chamaco está solo, llévatelo a jugar. Y entonces el viejo me decía, ahí te compré una mascota, ahí traje un bate y una pelota, órale. Y me llevaba a jugar béisbol, hermano. No me gustó porque viera cómo duele la pelota de Spalding, pero apartaba un tiempo para estar conmigo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando son mujeres? Si la familia hay divorcio, hay muerte de la madre en la adolescencia, padres que duraron poco tiempo en matrimonio, mujeres que cohabitan largos periodos solas con el padre, pues que tienen una relación con alguien, ¿entienden? Entonces, las mujeres, hermanos, pueden ser llevadas pues ayúdame si no me búscalo entonces ahí en el diccionario, a lo mejor nos puede ayudar. Pero la palabra cohabitar tiene que ver con una relación con alguien, ¿sí? Entonces, es habitar con otras personas, pues, ¿entiendes? Ok. Ambos. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay situaciones que influencian en una persona? Dice, a menor duración del matrimonio, mayor probabilidad de que los hijos tengan matrimonios homosexuales. Los hijos únicos y los hijos de madres mayores y los niños que viven en urbes grandes. Entonces, hay muchas, ¿cómo podríamos decirle? Hay muchas razones por las cuales se da la homosexualidad. No es una sola, no es una sola. ¿Sí? Yo conocí a una persona y desafortunadamente, estoy hablando de pastor, en un culto, en una iglesia de aquí de Tabasco, y yo llegué y estábamos ahí, íbamos a ministrar la alabanza, y de pronto el Espíritu Santo me hace pedazos ahí en una de las bancas, estaba yo sintiendo su presencia, y me dirigió a hablar con el que era copastor. Y le digo, mira hermano, quiero hablar contigo. Me dice, sí, hermano, el Señor me acaba de mostrar que tú eres homosexual. Y entonces aquella persona abrió su corazón, según yo, abrió su corazón. Luego me di cuenta que lo hizo, no sé si por miedo o qué, pero la cosa es que esa persona me dice, sí, pero resulta, dice, que desde pequeño, mi propio hermano, fíjese, desde pequeño mi propio hermano me empezó a usar como mujer. Mis padres nunca se dieron cuenta. Entonces, hay muchas razones por las cuales
Estos llegan a ser, claro, pero eso viene a ser, hermano, pero hay gente que ha sido restaurada de ello. Porque es algo que tiene que ver con la libertad de la voluntad. Alguien decide. Si alguien no puede salir de la homosexualidad, ha luchado contra eso y le pide al Señor que entre en su corazón y comienza un proceso de restauración, hermano, y de administración, esa persona puede ser libre. Entonces, los hogares destruidos traen homosexualismo. La causa inicial está en el divorcio. Es por ello que el profeta Elías, dice la Biblia, hermanos, que el profeta Elías ha de venir a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que hiera la tierra con maldición. Fíjese qué interesante ese texto. ¿Por qué va a volver el corazón de los padres a los hijos? Porque al volver el corazón de los padres a los hijos, hermano, mire, es decir, si no hay restauración familiar, la homosexualidad se va a propagar más. Si hay homosexualismo, la tierra se contamina. Y si se contamina la tierra, entonces la maldición de Dios viene sobre ella. Es lo que pasó en los tiempos de Noé. Entonces, en resumen, el homosexualismo, hermano, no es una variación genética. No se nace homosexual, no es una normalidad de la especie humana, no es normal vivir así. Entonces, es una conducta que es propiciada por la desintegración familiar. Aquí en corto, no sé cuántos saben mi historia, pero yo me fui. Y donde estaba yo, regresaba yo por las noches a jugar fútbol con mi hijo. No sé si se acuerda, pero yo me salía de allá casi todas las noches, todas las tardes. Me venía yo a jugar con mi hijo, a jugar con mi aro. Y llegábamos y nos llegábamos a la canchita y pateábamos fútbol, porque mi hijo tenía como 12, 13 años. Y necesitaba, yo digo que necesitaba verme, pero no nada más mi hijo, también mis hijas. Entonces, hermanos, la desintegración familiar está afectando mucho a las nuevas generaciones. Un niño que solamente tiene la figura de su mamá, va a caminar como mamá, va a hablar como mamá, va a pensar como mamá, como mujer. Porque a veces la presión social, pues, y yo considero que nosotros, hermanos, como cristianos, pues, en nuestra mentalidad, nosotros tenemos que, sí, tenemos que influenciar a nuestros hijos y siempre declarar sobre ellos, ¿verdad? La palabra del Señor. Esas son las situaciones que nosotros, en la vida, pues, muchas veces ni siquiera la queremos comentar, ¿no? Definitivo. Sí, la falta de identidad que viene, que viene a raíz, hermanos, de la desintegración familiar. Dice aquí, pues, que es una conducta que es propiciada por la desintegración familiar, es una seducción de espíritus inmundos. Porque no solamente, pues, es la falta o la ausencia de los padres, sino también ahí llegan los espíritus. Espíritus inmundos, hermanos, que empiezan a entrar por la mente, ¿sí? Y a hacerle creer a la persona que está en un cuerpo equivocado. Bueno, y demonios, dice, para traer destrucción a la vida de las personas, porque estas personas vienen a ser destruidas a la larga, pues. Y aún tratan de atacar a la misma iglesia del Señor Jesucristo juntamente con sus ministros. Porque hubo una definición, pues, de su parte de sus padres. Pero, hermanos, y es que estamos viviendo en tiempos, pues, donde la maldad está aumentándose a tal grado, hermano, que hay pues, influencias espirituales, influencias demoníacas, pero influencias también por los medios de comunicación. Entonces, nosotros tenemos que, no solamente, hermanos, considero yo que debemos cuidar nuestra vida, porque alguien decía que algunas personas a los 40 años comienzan con cosas raras. Pero hay una situación, pues, que lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia
es orar por nuestra familia.